Bien, hermanos, los saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy es: los jóvenes fieles a Dios tendrán victoria. Bueno, los jóvenes fieles, ¿no? Todo un reto. ¿Qué podemos imaginarnos ahora de repente? ¿Cómo puedo ser fiel a Dios para tener victoria? De repente estamos concluyendo y algunas cosas por adelantado, pero vamos a ver en qué radica la fidelidad a nuestro Dios. Vamos a ver la lectura bíblica de hoy. Nuevamente vamos a leerlo. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Vamos a narrar un poco lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. ¿Se acuerdan de los 12 espías que trajeron? Bueno, 10 de ellos trajeron un reporte negativo, un reporte pues que desalentó el corazón de los israelitas. Y aquí vemos una foto pues de aquel entonces, ¿no? Ahí vemos personas israelitas que estaban temerosos, estaban incrédulos, estaban con ese temor de ese reporte, ¿no? Decían: ya no vamos a poder entrar a Canaán porque ya hay gigantes y las ciudades son fortificadas. No podemos, no vamos a tener victoria. Y lo que pasa es que Dios se enoja con ellos porque ellos no era la primera vez, sino eran repetidas veces. El libro de Números dice que fueron 10 veces, otras traducciones dicen muchas veces, ¿no? Entonces vemos que Dios se enojó porque ellos ya persistieron en su maldad, persistieron en la incredulidad, estaban ya atrapados por su incredulidad, su temor. Entonces Dios los condena a morir en el desierto y dice: ninguno de estos, de esta perversa generación, de esta mala generación, verá la tierra que prometía a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué? Y él da la razón ahí, dice: porque él ha sido fiel a Jehová. Vamos a ver qué hizo Caleb para ser hallado fiel, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá hecho algo excepcional? ¿Habrá sido algo como un misterio que él ha visto? ¿Estaba a ojo de todos lo que él vio? Entonces vamos a ver eso. Eh, Hubo dos tipos de israelitas, y esto lo vimos la semana pasada, seguramente se acordarán. Uno de ellos eran los que vieron, perdón, los que no vieron, y otros eran los que vieron algo. ¿Qué cosa? Las obras de Dios. Los que no vieron y los que vieron las obras de Dios. ¿Y qué obras de Dios? Pues en el pasado Dios había hecho obras milagrosas en vista de todo ojo de los israelitas. Y por ejemplo fue la liberación de Egipto. Esa fue una de las obras que él hizo. Otra de las obras que estaba haciendo en su presente era que él los guiaba a través de la columna de nube y en la noche con esa columna de fuego. Esas eran las obras de Dios. ¿Y qué pasaba con aquellos tipos de israelitas que no veían estas obras? Hemos leído que Dios los contó por malvados. Dios los contó por perversos. Porque insistieron y insistieron en no ver las obras de Dios ante las dificultades. Pero a los que vieron las obras de Dios, que fueron Josué y Caleb, Dios los halló fieles. Mira. Entonces vemos que la fidelidad no radica en hacer algo en primer lugar, sino en ver lo que Dios quiere que veamos. Ante cualquier problema que tengamos, ante cualquier dificultad. Entonces vamos a pasar y vamos a ver que este es el pacto que Dios quería que viera. Ese pacto de Dios. Vamos a ver también que ese pacto desea que Dios lo veamos hoy en día. Hoy en día hay dos tipos de creyentes. Aquellos que no pueden ver y aquellos que pueden ver. Lo mismo. Pero ahora es la obra de Cristo.
Porque la obra de Cristo es el pacto de Dios para este tiempo. Por ejemplo, la obra de Cristo es la obra de Él como profeta, como sacerdote y como rey. Hoy en día hay creyentes, hermanos, que no pueden ver esto. Ven otras cosas, cualquier otra cosa de la palabra, pero no pueden ver lo que Dios quiere que veamos, que es el pacto, la obra de Cristo. Entonces, ¿qué pasa si alguien no ve esta obra de Cristo? Pues va a ser hallado perverso. ¿Por qué? Porque cuando un creyente no ve la obra de Cristo, es atrapado por problemas. Es atrapado por las adversidades, por el temor, por la incredulidad. Y no pueden servir a Dios. ¿Qué más ocurre en la iglesia? Hacen muchos problemas, son problemáticos. Todos le hacen daño. Se pelean con todos. Y todo es problema. Y son atrapados. En sus familias también. Son atrapados con los problemas familiares, problemas sociales. Entonces, hoy en día hay creyentes, hermanos, que son así, que están siendo atrapados, pero porque no ven la obra de Cristo. Sin embargo, si vemos esta obra, hermanos, en primer lugar, seremos hallados fieles, como Caleb. Vamos a ver algunos problemas del presente. Por ejemplo, hoy en día hay enemistades con los padres, entre hermanos de la iglesia, hermanos de la familia. Hay también problemas mentales, como la depresión, la suma tristeza. Son problemas ya muy delicados, son problemas muy difíciles. O hay problemas familiares, a veces peleamos con los padres, nuestros padres pelean también. Son problemas muy delicados, hermanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos perseverar en cualquiera de estos problemas o en cualquier otro problema, sino que, porque si no seremos hallados pues infieles. Y para solucionar estos problemas, supongamos si tenemos alguna tristeza o alguna pelea con algún hermano, no puedo perseverar en eso como los israelitas. No puedo ser atrapado, hermanos, sino que debo de ver la obra de Cristo, aquella obra que vio Caleb también. Y ver la obra de Cristo, hermanos, para ver la obra de Cristo tenemos que ver correctamente el problema. Que todas las situaciones, las adversidades que estamos viviendo ahora, tienen una raíz espiritual. Por ejemplo, vienen de que el hombre está separado de Dios. Vienen también de que el hombre está oprimido por el pecado. O sea, el pecado está obrando en el ser humano. Y que el ser humano está atrapado por Satanás. Yo veo el problema, el verdadero problema, entonces puedo ver la obra de Cristo, la verdadera respuesta. Hermanos, para no ser atrapados en los problemas y ser hallados perversos, incluso cuando los problemas son delicados, yo lo sé, por ejemplo la depresión, es un problema muy delicado, pero si seguimos atrapados en eso, hermanos, es como rechazar el Evangelio, es rechazar la obra de Cristo, y estaremos contados como aquellos israelitas. Pero Dios nos permite ver hoy la obra de Cristo como profeta, sacerdote y rey, que solucionó el problema fundamental del ser humano, que es la separación de Dios con el hombre. Como profeta, Él es el camino para que Dios esté conmigo. Y para que se solucione el problema del pecado, porque Jesús como sacerdote quiebra la autoridad del pecado sobre nosotros, esos malos pensamientos que nos hacen caer en depresión, en enemistad, en tinieblas. Y como rey soluciona el problema de Satanás, de la autoridad de Satanás en nuestra vida, para que Él ya no nos aflija y ya no nos engañe. Entonces ver la obra de Cristo nos hace concluir algo. Nos hace concluir que el problema fundamental ha sido solucionado. Y por lo tanto, nuestros problemas consecuentes del presente han sido solucionados también. Por eso debemos de ver, hermanos, la obra de Cristo. Y eso nos contará por fieles. Creer en esa obra.
Vamos a la conclusión. ¿Estamos atrapados por algún problema, cualquiera sea, y por más delicado que sea? ¿Qué debemos hacer para no ser contados como perversos, para no rechazar a Cristo? Debemos de ver que Jesús es el Cristo, quien solucionó nuestro problema fundamental, y por lo tanto los problemas que hoy tenemos, hermanos. Hoy podemos disfrutar a Cristo, la paz y el gozo de Dios. Si podemos ver que Jesús es el Cristo, tendremos victoria. Veremos la buena tierra como la vio Caleb. Hermanos, vamos a orar para que esta palabra, como jóvenes que somos, se quede grabado en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy que nos traes como jóvenes que somos, Señor. Te pedimos de todo corazón que nos permitas ver la obra de Cristo, Señor, como profeta, sacerdote y rey, que solucionó nuestro problema fundamental y por lo tanto todos los problemas que tenemos hoy en día como jóvenes. Señor, Padre Santo, danos esa gracia y esa fuerza para poder aferrarnos a este pacto y ser contados fieles y no perversos, Señor, porque anhelamos tener victoria, Señor. Anhelamos tener victoria en nuestras familias, en nuestra vida personal también, en la iglesia y por sobre todo en el campo, Señor, para poder evangelizar este mundo. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.